veamos, después de haber conocido lo que es el transporte de membrana, sabemos que ese transporte va a ser el mecanismo fundamental para el intercambio de sustancias nutritivas, iones, gases disueltos o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero una de las cosas donde incide mucho el transporte de membrana es en el potencial de membrana y en el potencial de acción. El potencial de membrana es el estado de reposo de las células cuando tienen su carga negativa por dentro y positiva por fuera. Normalmente la negatividad tiene un valor que se mide por una unidad de electricidad que se llama el voltio. Pero como la célula es pequeñita, vamos a utilizar el milivoltio para medir esto, ¿sí? ¿Y qué es el potencial de acción? Es en realidad la pérdida del potencial de membrana, o que también se llama de reposo, para entrar al potencial de acción, que es un proceso de despolarización. Vale decir que la carga negativa que tenía la célula va a cambiar, se va a volver positiva al interior, y la carga negativa, positiva que tenía afuera se va a volver negativa. Ese proceso se denomina solamente despolarización, que va a generar un potencial de acción. Y eso se hace a través del intercambio de sustancias a través de la membrana. Bien, ahora hay que aprender necesariamente los potenciales en reposo de diferentes células del organismo. En una sinapsis y el nervio en sí tienen un potencial de reposo de 70 milivoltios. El nervio en realidad va desde 40 hasta 90, con ese promedio de 70, dependiendo de dónde se encuentre y cuál sea, ¿sí? El músculo esquelético entre menos 85 a menos 90 milivoltios. La fibra nerviosa también tiene entre 85 a 90 la fibra nerviosa como fibra nerviosa sólida, ¿sí? El corazón de menos 90 a 100 milivoltios, ¿sí? El nodo sinoauricular de menos 55 a 60, a menos 60 milivoltios, ¿sí? El corazón es el único que ha llegado prácticamente hasta el nivel casi de despolarización, ¿sí? De menos 90 a 100, ¿sí? Casi positivo. El nodo sinoauricular, hemos dicho menos 55 a 90, y el músculo liso entre menos 40 y menos 60, ¿sí? Ahora, vamos a entender mejor si nosotros podemos conceptualizar y podemos ver qué está sucediendo con un estímulo. Los estímulos son de diferente naturaleza, ¿no? Pueden ser químicos, físicos, eléctricos, lumínicos, etcétera, ¿sí? Un estímulo cualquiera, por ejemplo el calor, ¿qué hace? Modifica la condición físico-química de la membrana. ¿Por qué? Porque produce cambios de permeabilidad de la membrana, con lo cual se produce transporte de iones a través de la membrana. Ese transporte de iones va a modificar el potencial de membrana del receptor o el potencial de reposo del receptor, ¿sí? Y ese potencial receptor va a generar, va a activar, si quieres, cuando está por encima del potencial de umbral, va a activar una descarga de potencial de acción que va a viajar por la fibra sensorial hasta conectarse con el receptor, ¿sí? De ese estímulo que está viajando. Para que vean, el sistema nervioso utiliza mucho el transporte, por lo tanto es imprescindible conocer sus mecanismos, ¿sí? También vamos a hablar de los canales. Existen, ya hemos dicho, una serie de canales que están, si quieres, regulados por carga eléctrica, ¿sí? O por ligando, ¿sí? Los canales iónicos son proteínas transmembranosas que contienen estructuras que se denominan poros, aunque está mal llamado lo de poro, ¿no?
que permiten que iones que atraviesen la membrana. Ahora último se han descubierto infinidad de canales distintos, tanto a nivel genético como proteico, lo que conduce a una identificación de gran cantidad de subtipos distintos de canales en las células y particularmente en las neuronales o las somáticas, ¿sí? Bien, veamos ahora qué va a suceder en el fenómeno de la despolarización en un nervio cualquiera, en el axón. El axón no es nada más que una especie de conducto, es una cañería, si quieren, que está yendo desde el soma neuronal hasta la parte terminal donde están sus pies axonales, ¿verdad? O sus botones axonales. Se supone que es un tubo que tiene el mismo contenido del citoplasma de la célula neuronal y por lo tanto también tiene la misma carga eléctrica tanto en la parte interna cuanto en la parte externa, ¿sí? Negativa por dentro, positiva por fuera, ¿sí? Y ustedes ven aquí, hay mayor cantidad de iones positivos y adentro vamos a encontrar iones negativos, ¿sí? Que particularmente son los fosfatos, las proteínas y los sulfatos, lo que dan carga negativa al axón inicialmente, ¿sí? Una carga negativa que está alrededor de los menos 70 milivoltios, ¿sí? Ahora, los estímulos que abren los canales iónicos son distintos, hemos dicho, ¿verdad? Pueden ser estímulos iónicos o son motivados por una carga eléctrica, ¿sí? Por sodio, potasio, calcio, qué sé yo, magnesio, ¿sí? Y los canales regulados, los otros eran regulados por la carga eléctrica, ¿sí? Por los iones que se acumulan alrededor de. Pero en los canales regulados por ligando, la proteína que hace la vez de transportador tiene en la superficie pequeños espacios que se denominan sitios de acción. ¿Para quién? Para una sustancia química, en este caso, es el neurotransmisor. Acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, qué sé yo, cualquiera de ellos, que se libera desde vesículas que se encuentran en el nervio, ¿sí? Ellos se colocan en el lugar de acción de la proteína e inmediatamente se abre el canal de la proteína y pueden penetrar los iones, ¿sí? Van a fluir al interior de la membrana o van a salir del interior de la célula, ¿verdad? Los puntitos rojos son iones, los verdes son los neurotransmisores. Bien, esta lámina no la vamos a revisar, está de más para saber lo que son los potenciales, que tienen potencial de reposo y potencial de acción, o potencial de membrana, también se llama el de reposo, ¿sí? Los impulsos nerviosos, vamos a ver más allá, viajan a través de dos tipos de conducción, saltatoria y continua. Y las sinapsis pueden ser sinapsis químicas o sinapsis eléctricas. Vamos a ver cuándo hay sinapsis química. Desde luego ya seguramente se dan cuenta ustedes. La sinapsis química seguramente los canales están regulados por voltaje, ¿verdad? Por electricidad. Potencial de reposo en una neurona oscila entre 40 y 90 milivoltios. Les había dicho hace rato, el promedio es un valor de 70 milivoltios aproximadamente, ¿sí? El valor negativo indica que la célula está en reposo porque tiene carga negativa al interior y positiva al exterior, ¿sí? Y en este caso sabemos que la membrana es bipolar, es polarizada porque tiene carga positiva y carga negativa. Bien. Vean. Viaja por la célula
La neurona, en este caso, tiene aquí un cuadrito en rectángulo, un rectángulo en celeste, perdón, está envolviendo una partecita de la neurona. Es el lugar que se llama el gatillo, ¿sí? En ese lugar se empieza la despolarización y viaja a lo largo del axón como estímulo hasta llegar a, a los botones axonales. Ahora, ¿qué tiene que suceder? Como en esta lámina estamos observando un eje de ordenadas y abscisas. Las ordenadas en tiempo y las abscisas en voltaje, ¿verdad? Hemos dicho menos 70 su potencial de reposo de la neurona, ¿sí? Y 55 había sido el umbral. ¿Qué es el umbral? Es el lugar de carga eléctrica que debe ser vencido por cualquier estímulo. Debe ser mayor que 55 el potencial del estímulo que llegue para generar una despolarización. ¿Sí? Vemos de 70 ha llegado el estímulo, ¿sí? Entonces va a producir una despolarización a partir de que ha llegado a ser mayor que el umbral y hay una subida directa. En este caso se ha despolarizado, se ha vuelto negativa por dentro, positiva por fuera, hasta llegar a más 40 por dentro, ¿entienden? En el pico de su potencial de acción. Para luego producirse una despolarización. Ahora, este proceso, ¿cómo se está realizando? Por transporte de membrana. Están atravesando iones de sodio de un lado para el otro, de potasio de un lado para el otro, ¿sí? Y eso está permitiendo regular la carga eléctrica al interior o al exterior de la membrana. Bien. Cuando ha llegado al pico del potencial de acción, se produce la repolarización, vale decir, se vuelve a cargar negativamente por dentro y positivamente por fuera. Muchas veces en ese proceso de repolarización puede ir más allá de su nivel de reposo, la célula, o de su potencial de membrana o de reposo, por debajo de los menos 70. En ese caso, se ha producido una hiperpolarización que dura muy escaso tiempo para llegar luego a su estado de reposo o de potencial de membrana. Bien, aquí está un poquito más, si quieren, más didácticamente explicado. Nuevamente el voltaje a un lado, el tiempo en el otro lado, ¿sí? Llega el estímulo y desde menos 70, que es el potencial de reposo o de membrana de la neurona, el estímulo ha llegado y es mayor que el umbral. Por lo tanto, si es mayor, se produce la despolarización en esa fase ascendente hasta el pico de menos 40. Hay que aclarar algo. Esa fase ascendente es el proceso por el cual la célula está perdiendo su carga negativa por dentro. Están entrando muchos iones positivos al interior de la membrana, ¿sí? Luego de que ha llegado a su pico, ya no hay más, ya no hay canales, se han cerrado todos los canales que estaban permitiendo ese transporte. Ahora se va a producir la fase de despolarización, fase descendente, ¿verdad? Entonces, al principio hay una excitación, una baja de la excitación, y abajo, en la fase refractaria, está por debajo de su potencial de reposo, se ha suscitado una hiperpolarización. Bien, ahora, ¿cómo viaja el estímulo nervioso en los nervios? Lo hace de dos maneras, y eso depende de los nervios. Hay nervios que están mielinizados, vale decir, tienen una capa de mielina encima, y otros que no están mielinizados. En aquellos que no hay mielina o el axón, el estímulo tiene que viajar en forma secuente, paso a paso. Comienza en el lado derecho en la pantalla y va a continuar hacia la izquierda, cambiando la carga eléctrica.
positivizando por dentro, negativizando por fuera. Eso se llama conducción continua, ¿ya? Lo mismo aquí arriba, vemos una conducción continua. Se está regulando en forma continua, paso a paso, carga a carga, diríamos, ¿sí? En cambio, cuando el axón es mielinizado, vale decir, tiene una cubierta de mielina, todo el axón, dejando ligeros espacios entre mielina y mielina, que se llaman los nódulos de Ranvier, donde no existe mielina, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la mielina? ¿Recuerdan? Para que vean. Es simple y llanamente una célula que se llama célula de Schwann, que está envolviendo el axón en forma concéntrica, ¿cierto? Lo está envolviendo, al mismo tiempo está perdiendo su citoplasma y se está quedando prácticamente solo la membrana celular envolviendo al axón. Esa membrana celular sin protoplasma, la célula de Schwann, se denominará mielina. ¿Y qué había sido la mielina? Fosfolípido, nada más que fosfolípido, ¿verdad? Bien, esta es una imagen de lo que sucede a nivel cardíaco, ¿sí? Hemos dicho que en el de la fibra cardíaca llega a menos 90. Cuando un estímulo va a despolarizar una célula, el estímulo tiene que estar por encima del umbral, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por encima del umbral. Y al estar por encima del umbral se produce la despolarización. En la fibra cardíaca se produce por apertura de canales rápidos de sodio en toda la parte ascendente, donde ven el cero, ¿sí? Hasta llegar al pico, donde será la salida de los potasios. Y luego se mantiene la despolarización por un espacio de 0,3 de segundo aproximadamente, formando una meseta. Esa meseta se activa gracias a los canales de calcio que se han activado debido a la permeabilidad del potasio, ¿sí? Entonces, se ha producido una despolarización que se traduce en el músculo en la contracción y la relajación. Contracción, despolarización. Relajación, repolarización. Y la meseta es cuando la contracción dura una fracción de segundos para que haya la diferencia, por ejemplo, en el corazón, entre la sístole ventricular y la diástole ventricular. No se dan al mismo tiempo, una después de otra, siempre, ¿no? Intercalados. Entonces, eso va a permitir mantener ese pequeño espacio de tiempo y darle tiempo al corazón para que pueda expulsar toda la sangre de los ventrículos, para luego poder recibir toda la sangre de los aurículas. Bien, ahora, durante ese tiempo en el que la célula está siendo despolarizada, ningún otro estímulo, por más que esté muy por encima del umbral, va a lograr crear otra despolarización en la membrana. La membrana es fiel al primer estímulo. Va a quedarse ahí, ¿sí? Hasta que se van a activar los canales rápidos de potasio y se va a producir la repolarización, vale decir la bajada, el paso 3, hasta llegar al paso 4, que es el potencial de reposo, ¿sí? Vamos a ver otra más después. Ahora, ¿qué sucede en la fibra automática del nodo sinoauricular? En ese lugar, el potencial de reposo había sido menos 60 milivoltios, ¿sí? Y su umbral seguramente está también en menos 55 milivoltios. Cuando se genera en esa fibra el estímulo, lo primero que sucede es que se crea un potencial de marcapaso. Ese potencial de marcapaso es el que llega al umbral para producir despolarización, ¿sí? Que se
el potencial de acción. Luego viene la repolarización y así sucesivamente se va produciendo el estímulo que va a permitir el latido cardíaco, ¿sí? Lo hace de 0,8 a 0,16, cada 0,8 de segundo, cada 0,8 de segundo aproximadamente, ¿sí? Si dividen los 60 segundos entre 0,8, van a ver cuántos latidos tenemos, 70 aproximadamente, ¿sí? Bien, ahora veamos lo que hace un rato habíamos explicado. Esta es la fibra cardíaca, que tiene menos 90 del potencial de reposo o de membrana. Ha llegado un estímulo cualquiera, ¿sí? En este caso el estímulo le llega del marcapaso, le ha llegado el estímulo e inmediatamente se va a producir la despolarización de la fibra cardíaca, ¿sí? De la célula cardíaca. Porque hay apertura de canales rápidos de potasio, de sodio, ¿verdad? Son canales regulados por voltaje. E inmediatamente en la parte superior donde se hace la meseta, la sustentación de la sístole, que no es otra cosa que contracción muscular, porque toda la despolarización es la contracción muscular que se traduce en sístole. La meseta es el tiempo que dura contraído el ventrículo para luego entrar en relajación, que sería la repolarización. La meseta se mantiene por los canales de calcio, hemos dicho, y la repolarización por la apertura de los canales de potasio, ¿sí? Canales de potasio que permiten la salida del potasio, para que ya la carga negativa empiece a reponerse, si quieren, ¿sí? Y hemos visto que era el periodo refractario, el relativo era cuando se estaba despolarizando, no se había despolarizado totalmente, ¿sí? Durante el proceso del periodo refractario relativo, es capaz de producirse un estímulo que vuelva a producir una despolarización. Por eso es relativo, no es absoluto. Bien, y veamos lo que sucede en la sinapsis neuronal. En este caso, vamos a ver los elementos de la sinapsis. Un axón, que es la célula presináptica, una célula postsináptica, donde está, si quieren, en contacto el axón. No es un contacto íntimo, porque hay un espacio que los separa, que se llama hendidura sináptica, ¿verdad? Esa hendidura sináptica tiene el líquido extracelular, no hay más nada. Por lo tanto, hay iones, sodio, potasio, etc. ¿Sí? Dentro del axón tenemos pequeñas vesículas que contienen a su interior el neurotransmisor. Y hemos dicho ya, acetilcolina puede ser noradrenalina, puede ser adrenalina solamente, qué sé yo. Entonces, una vez que el estímulo o el impulso nervioso está viajando por el axón hacia este botón, paralelamente a nivel del botón axonal se produce una permeabilización para que pueda penetrar calcio al interior del botón. Y ese calcio tiene la facultad de empujar a las vesículas sobre la superficie interna de la membrana del axón, del botón axonal, y se produce exocitosis. ¿De qué? De neurotransmisor. ¿Dónde? A la hendidura sináptica. Y en la hendidura sináptica empieza a fluir libremente el neurotransmisor, la sustancia química, pero en la célula postsináptica habían habido proteínas específicas que tienen sitios de acción para el neurotransmisor. Y ustedes ven en el lado derecho de la imagen, vamos a encontrar el neurotransmisor con esa muesquita, ese huequito, si quieren, donde va a clavarse el receptor, la proteína, el neurotransmisor, perdón, ¿sí? Y en el momento en que se suscita eso,
ha entrado el neurotransmisor y ha estimulado la apertura del canal, que en este caso había estado regulado por un ligando, por una sustancia química que era una hormona o el neurotransmisor. Bueno, y desde el exterior van a ingresar los iones de sodio. Se va a despolarizar, ¿verdad? Obviamente que eso dura un espacio de tiempo en el cual se ha degenerado, se ha degradado, ¿quién? El neurotransmisor sale del lugar y la proteína se cierra totalmente. Bien. Finalmente vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de lo que está sucediendo. A nivel del oído tenemos células ciliadas, ¿sí?, que tienen estereocilios en la superficie. Esos estereocilios, bueno, hay que recordar que en el oído hay dos mecanismos para la audición, ¿verdad? Un mecanismo que está formado sobre la membrana de King, sobre la membrana de Corti, en el aparato de Corti, sobre la membrana basilar, etc. Bueno, no vamos a recordar todo eso. Pero sucede que esas células tienen estos famosos estereocilios. Los estereocilios se mueven al impulso de una onda mecánica, que es el sonido, porque el sonido es una onda mecánica que viaja por la materia. Y esa onda mecánica mueve los cilios de un lado al otro. Pero además, esos cilios al moverse de un lado al otro, van a moverse juntamente con toda la membrana basilar, etcétera, etcétera, y eso va a condicionar un cambio en el potencial de reposo de esta célula, la cual se va a despolarizar y va a aperturar sus canales para el sodio, va a entrar el sodio, se despolariza y el sonido se transduce, se transforma ¿en qué? En un estímulo eléctrico que a través de esta célula va a viajar hasta el cerebro, que es donde en realidad nosotros oímos. ¿Sí? Bueno, hasta aquí es el tema de transporte de membrana. Gracias por su atención. Ojalá que les vaya muy bien cuando les hagamos algunas consultas o preguntas. Muy gentiles.